Buen día para todos y todas. Es un gusto poderles saludar desde el GT1 Nariño y Valle del Cauca. El día de hoy vamos a explicar las temáticas relacionadas con el ciclo 5 en el área de matemáticas para la fase número 1. Entonces, en esta fase vamos a encontrar en primer lugar el teorema de Tales, que pues para poder entenderlo y poder explicarlo necesitamos comprender o recordar básicamente 4 elementos. El primero, ¿qué es una semejanza? El segundo, ¿qué es una razón de proporcionalidad? Los tipos de rectas que existen y pues así comprender lo que indica este teorema de Tales. Y pues allí explicaremos algunos de los ejercicios planteados en la guía. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una semejanza? Entonces, en matemáticas y también en la vida cotidiana, la semejanza indica que dos figuras comparten la misma forma, pero tienen un tamaño diferente. Por ejemplo, los círculos azules que se observan a la izquierda son figuras semejantes. ¿Por qué? Porque ambos son círculos y eso indica que tienen la misma forma, pero su tamaño es diferente. Lo mismo sucede con los rectángulos que se encuentran en esa misma parte. Entonces, el rectángulo verde es semejante con el rectángulo verde que está de manera horizontal. Tienen la misma forma, pero se evidencia que su tamaño es diferente. Lo mismo sucederá con los perros. Un perro o un lobo son semejantes, ¿cierto? Uno es más grande que el otro, o con la figura de las hojas. Son semejantes porque tienen la misma forma, diferente tamaño. Las figuras que no son semejantes son las figuras que están aquí en la izquierda. Por ejemplo, el círculo rojo no es semejante a ninguna de las otras figuras. ¿Por qué? Porque las otras figuras son un triángulo, un cubo y un óvalo. Hay óvalo azul y hay óvalo morado. Entonces, ninguna de esas figuras es semejante entre ellas porque ninguna tiene una forma parecida a otra. Entonces, las figuras de la izquierda no son semejantes, las figuras de la derecha son semejantes. Este es el primer concepto que debemos trabajar. El segundo concepto que debemos recordar es el concepto de la razón de proporcionalidad, que lo que hace es indicarme o formalizarme de mejor manera lo que significa la semejanza. Entonces decimos, dos figuras son semejantes cuando son iguales, ¿cierto? Pero en matemáticas eso se traduce a cuando la razón entre sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos son congruentes. Entonces vamos a verlo con mayor detalle. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Entonces dice, sus ángulos correspondientes son semejantes. Entonces, ¿qué significa los ángulos? Son esas aberturas que se hacen entre los lados de una figura. En este caso, el ángulo que estoy señalando del triángulo. Entonces, ese ángulo debe corresponderse con el ángulo del otro triángulo. Entonces, partimos que son figuras semejantes porque tienen la misma forma, diferente tamaño. Pero al ver sus ángulos, los ángulos que sean congruentes significa que miden exactamente lo mismo. Y para representar eso, usualmente colocamos dos rayitas. Significa que ahí hay la misma medida. Lo mismo sucede con estos rectángulos. Es un poco más fácil de observar porque los rectángulos tienen ángulos rectos. Entonces, cada uno de estos ángulos mide 90 grados. Es decir, que sus ángulos son congruentes porque todos miden 90 grados. La otra parte de la definición lo que nos dice es, bueno, además de eso, además de tener esos ángulos congruentes, sus lados, es decir, la razón entre los lados debe ser proporcional. ¿Qué significa eso? Significa que este lado que estoy señalando de azul debe corresponderse con este otro lado que estoy señalando de azul. Y debe corresponderse no solo en forma, sino también en medida. Lo mismo sucede con este lado que señalo de verde y este lado que señalo de verde. ¿Cómo escribimos eso en matemáticas? Lo escribimos de la siguiente manera. Entonces yo tengo el lado A se corresponde con el lado B y el lado C corresponde con el lado D. Y en matemáticas se escribe de la siguiente manera. Esta es la razón de proporcionalidad. Quiere decir que A sobre B
es igual a C sobre D. Es decir, si yo divido la medida del lado A con la medida del lado B, esa división me da como resultado el mismo valor de dividir C sobre D. Y así con los otros lados. Entonces a los otros lados también le puedo colocar otras letras. Entonces E con F y G con H. Entonces me debe coincidir que E, primero la F porque tomamos el rectángulo de la derecha, debe coincidir con E, y G debe coincidir con H. Esta es la razón de proporcionalidad. Se llama razón porque cada uno de estos valores es una razón. O cuando veíamos números racionales, números fraccionarios, cada uno de estos es una razón. Esa es la razón de proporcionalidad. Ahora bien, además de entender qué es semejanza, qué es razón de proporcionalidad, debemos comprender cuáles son los tipos de rectas que existen. Entonces, cuando nosotras podemos dibujar diferentes rectas, acá hay un ejemplo claro de ello. Esas rectas, al intersecarse o no, tienen una definición, se nombran de una manera particular, les hemos asignado nombre. Entonces, las rectas que al prolongarse nunca se tocan se llaman rectas paralelas. Las rectas que nunca se van a tocar, por más que yo las estire y las estire, son rectas que van a permanecer a la misma distancia. Hay otras rectas que al tocarse forman un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Esas rectas se llaman rectas perpendiculares y son estas que estoy encerrando en rojo. Y las últimas son estas rectas que no tienen una característica como tal, simplemente son rectas que se intersecan, tienen un punto de corte. Entonces estas moradas se llaman o son rectas que se intersecan, simplemente. ¿Listo? Esos son los tipos de rectas, pero nosotros en este momento, ¿en cuáles nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar simplemente en las rectas paralelas, porque son las rectas que trabaja, o la definición que se trabaja en el teorema de Tales. Entonces vamos a mirar. ¿Qué dice el teorema de Tales? Dice, primero es una ley geométrica que nos indica que al trazar una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, cualquier lado del triángulo, tendremos como resultado un triángulo semejante al original. Por eso es que era importante conocer qué significaba la palabra semejante. Entonces, miren, ¿cuántas rectas paralelas puedo yo trazar a estos lados? Puedo trazar una, que sería esta verde, puedo trazar dos, que sería esta roja, ¿sí? Indico cuáles son las rectas paralelas. Esta que le estoy poniendo, este simbolito que es como una flechita doble, significa que la recta roja es paralela con la recta morada, que también tiene flechita roja. Lo mismo, la recta verde que tracé acá es paralela con ¿quién? Con este lado al que le puse la flechita verde. Y por último, elijamos el color azul para hacer la siguiente recta paralela. ¿Cuál nos hace falta? Este lado, digamos que se percibe como el más largo de todos. Entonces yo puedo trazar esa recta paralela de la siguiente manera. Entonces la recta azul pues será paralela al lado azul. Ahí he formado. Entonces voy a borrar un poquito para que nos quedemos únicamente con la recta verde. ¿Listo? Entonces la recta verde dijimos es paralela a este lado al que le coloqué. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos triángulos. Este es un triángulo, este que ven acá, y el otro triángulo pues será el triángulo original, el triángulo que estaba en morado.
¿Qué dice el teorema? Dice, ¿formamos dos triángulos? Sí, efectivamente se forma el triángulo 1 y el triángulo 2 pues será el triángulo original. Pero ¿qué pasa con esos triángulos? Que esos triángulos son semejantes. ¿Por qué van a ser semejantes? Porque tienen la misma forma, es decir, son un triángulo, y además sus lados, cada uno de estos lados que aparece acá, tiene la razón de la proporcionalidad. Entonces vamos a ponerle nombres a esto para que ustedes se den cuenta. Entonces, el lado morado le vamos a colocar la palabra A y la distancia que hay del lado verde al vértice le vamos a colocar la palabra H. ¿Listo? Entonces al otro lado vamos a colocarle la palabra B correspondientes a los lados grandes del triángulo y con verde pues escribimos los otros lados. Entonces H, este lado de aquí hasta este punto será la I y la paralela que trazamos será la J. La proporcionalidad que dice, bueno, si usted tiene eso semejante, entonces si divide la medida de A sobre H va a ser igual a la medida de B sobre I y eso va a ser igual a la medida de C sobre J. ¿Listo? Eso es lo que me dice el teorema de Tales, maneja estas proporcionalidades. Recuerden que puse letras, pero estas letras realmente representan números, porque representan una medida, la medida de cada uno de estos segmentos. Ahora, en la guía aparece este ejemplo, entonces vamos a mirarlo detalladamente. Dice, calcular la longitud del segmento de la figura. Entonces, acá hay un segmento X que no conocemos. Des en cuenta que los otros segmentos están reconocibles. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un triángulo pequeñito y tengo además un triángulo grande, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a detalle cómo se soluciona este ejercicio. Primero definimos cuáles son las variables para utilizar la razón de la proporcionalidad. ¿Listo? Entonces miramos y nos damos cuenta cuáles son. Primero, reconocemos que hay un valor que es 9 centímetros, ¿cierto? Otro valor que es 15 centímetros, otro que es 3 centímetros y uno que no conozco. Entonces lo que hago es acordarme de mi razón de proporcionalidad, que es lo que me indica el teorema y la definición de semejanza, y reemplazar esos valores en esa razón. Entonces reemplazo. La A la voy a reemplazar por el 9, la B la voy a reemplazar por el 3, la C por el 15 y pues todavía me queda el valor X. Entonces si ustedes se dan cuenta, estoy diciendo los valores grandes, estos que están a este lado, se corresponden con los valores que están de manera horizontal. Entonces al resolver aplicamos pues nuestra ley, son fórmulas o leyes que hemos aprendido a lo largo del proceso educativo y pues aplicamos. Entonces primero resolvemos en cruz. 9 lo multiplicamos con X y al 3 lo multiplicamos por 15 y pues hacemos los cálculos. ¿Listo? ¿Cuánto es 3 por 15? Entonces 3 por 15 es 45. 9x equivale a 45. ¿Y qué es lo que me dicen las propiedades de matemáticas? Que si este 9 está multiplicando, cuando se coloque al otro lado de la igualdad va a realizar la operación contraria, en este caso una división. 45 dividido entre 9 equivale a 5, es decir que el valor que reemplaza la x es un 5. ¿Qué tuvimos que tener presente del teorema de Tales? Tuvimos que tener presente esta fórmula o esta relación, que es la relación de la proporcionalidad.